Vivimos tiempos que cambian rápido, donde cada noticia impacta nuestra manera de pensar, vivir y creer. Pero en medio de la información, también necesitamos dirección. En medio del ruido, esperanza. Y en medio de la noticia, propósito. La fe también se vive en la noticia, en la comunidad y en la vida diaria. Bienvenidos a Revista Metro, donde la información inspira y la fe nos une. Hoy en Revista Metro presentamos una edición muy especial. Tenemos el privilegio de compartir con ustedes una entrevista exclusiva con el pastor Peter Kulakov, director de evangelismo de nuestra conferencia Georgia Cumberland. En esta conversación conoceremos su visión sobre la misión, los desafíos del evangelismo en nuestro tiempo y las oportunidades que Dios está abriendo para llevar esperanza a más personas. A continuación, los invitamos a disfrutar de la entrevista completa con el pastor Peter Kulakov. Adelante. Personas reales, historias poderosas, momentos que transforman. Esto es Voces que Inspiran, historias que dejan huellas. Today in Revista Metro, we are glad that we have the honor of talking with a leader dedicated to spreading a message of hope and faith throughout our community. Hola, hoy en Revista Metro nos sentimos muy contentos de tener el honor de tener con nosotros a una persona dedicada, un líder dedicado a llevar el evangelio de fe y esperanza a través de las comunidades. Pastor Peter Kulakov serves as director for the evangelism department for the Georgia Cumberland Conference of the Seventh-day Adventist Church. Through his ministry, he collaborates closely with the churches and members across the region to strengthen the evangelistic efforts and reach people with the gospel. El pastor Peter Kulakov sirve como el director de evangelismo de nuestra conferencia, la conferencia de Georgia Cumberland de los Adventistas del Séptimo Día. Y a través de su ministerio, él colabora bien cercano a las iglesias y a los miembros a través de toda la región para ayudar en los esfuerzos evangelísticos y alcanzar las personas a través del evangelio. Pastor Kulakov, thank you for joining us in the Revista Metro today. It's a pleasure to have you here with us. It is my honor. We start our interview. Pastor, tell us about yourself as an evangelist for the Georgia Cumberland director. What do you see the most urgent spiritual needs in our community? Pastor Kulakov, ¿verdad? Díganos un poquito acerca de usted y de cómo, siendo el director de evangelismo de nuestra conferencia Georgia Cumberland, que usted ve como la necesidad espiritual más urgente en nuestras comunidades en este tiempo. We are Seventh-day Adventists and we have a mission. Somos adventistas del séptimo día y tenemos una misión. We know that Jesus Christ is coming soon. Amen. Sabemos que Jesús va a volver pronto y yo digo amén. And we are called to share this message with the world. Eso es, así que tenemos un llamado de compartir el evangelio a través del mundo. There are many other churches. There are evangelicals, there are Baptists, Methodists, Catholic churches. They have good worship services. They have good music. Tenemos una infinidad de iglesias, tenemos evangélicas, tenemos católicas, diferentes denominaciones. Tienen muy buenos servicios, tienen muy buena música. But as Seventh-day Adventists, we have that very special calling. Pero como adventistas del séptimo día tenemos un llamado sumamente especial. That's why the expectation is for every pastor and every church to be actively engaged in evangelism. Es por eso que la expectativa es que cada pastor, cada iglesia esté envuelta activamente en el evangelismo. And this is my responsibility, to help our local pastors to get the resources that they need. Y es mi responsabilidad ayudar a los pastores para que tengan lo que necesitan para esta misión. To energize our lay members with the excitement about doing evangelism.
También de ayudar a que los miembros se sientan emocionados de hacer el evangelismo. We cannot expect just pastors to do Oh, evangelism. sure, No yes. podemos esperar que solo los pastores puedan hacer el evangelismo. The expectation is for every member to feel the responsibility of being a missionary wherever we are. Yes. Las expectativas es que cada miembro sienta la necesidad de llevar a cabo el evangelismo como a través de todos los lugares. And that's where my calling is also, to mobilize our lay members and our pastors and churches all across Georgia and part of Tennessee to be actively engaged in giving Bible studies and sharing the gospel. Así que parte de mi llamado es poder ayudar a que las personas, los miembros y los pastores se envuelvan en el evangelismo a través de Georgia y también partes de Tennessee. Well, in the world where many people feel more disconnected from the faith, which evangelistic methods are proving most effective in reaching hearts today? En el mundo que tenemos ahora, donde las personas se sienten más desconectadas de la fe, ¿qué método evangelístico ha sido probado más efectivo para llegar a los corazones de la gente? Certainly it is the method of Jesus. Amen. Amen. Ciertamente el método de Jesús. We learn from Jesus, Aprendemos de Jesús. and the way he would start was always to make friends. Su método, como él comenzaba, era haciendo amigos. He was a friend of sinners. Era amigo de los pecadores. And he understood their need. Él entendía sus necesidades. And he would mingle with them. He would spend time with them. Él pasaba tiempo con los pecadores, estaba en medio de ellos. He would build trust and friendship. Él creaba confianza y amistad. He would sit down and eat with them. Él comía con ellos, He would talk to them. hablaba con ellos, He would offer them food. le ofrecía comida, He would initiate conversations, tenía conversaciones like con ellos. with the woman at the well. Como a la mujer del pozo. She was not of a high reputation, No tenía muy buena reputación, but Jesus knew that she needed help. pero Jesús sabía que ella necesitaba And su that's, ayuda. yeah, in that culture, talking to a woman of not so high reputation was not something acceptable. En esa cultura, hablar con una mujer que no era de muy buena reputación no era aceptable. But Jesus didn't care about his reputation, Pero Jesús no le importaba su reputación, because his mission was to help them find hope. porque su misión era que las personas encontraran esperanza. That's where we encourage our pastors and our church members to build friendship in the community. Por eso le decimos a los pastores y a los miembros que la mejor manera es crear amistades en la comunidad. When there is trust built, then we can offer them Bible studies. Cuando Correct. confíen Yes. en nosotros, le podemos ofrecer estudios This is the bíblicos. step. This is the second step, the Bible study. That is Good, the yeah. second step. Yes. But then when we are giving Bible studies to those individuals, then we want to invite them to come to our churches. Cuando le damos estudios bíblicos a las personas, entonces los podemos invitar a la iglesia. And that's why we also have the evangelistic meetings, Por eso es por lo cual tenemos los reuniones evangelísticas, where we proclaim our message. donde proclamamos nuestro mensaje. So all of that is like the farmer's cycle. Y todo esto es como el ciclo del sembrador, del agricultor. Like many of us love gardens. Muchos de nosotros nos gusta sembrar. My wife loves her garden also. Su esposa le gusta mucho sembrar. But she starts with preparing her garden first. Ella prepara Go primero first- su jardín. The first step, the The second first step, step, by step. yes. Ajá, And that paso a paso. you cannot expect cucumbers in August or September if you didn't prepare the soil or if you didn't plant the Tú seeds. no puedes esperar pepinillos en agosto o septiembre si no preparas la tierra y plantas las semillas. So all those pieces, all those segments are equally important. Todos esos pedazos son
sumamente importante. The same way, I'll give you another example, the same way as if you want to bake bread, Si quieres hacer pan, you need all the ingredients. necesitas todos los ingredientes. You cannot have good bread if you miss on flour No puedes tener buen pan si no le pones harina or water, o agua, or if you forget to put it into the oven for baking. si no lo pones en el With the horno right temperature. o la Or the right temperatura. That's why some people say evangelism does not work. Por eso es que algunas personas dicen el evangelismo no funciona, gracias. That's the same way as to take the flour and to put it into the oven and say, I didn't get good bread. Eso es como decir, solamente pongo harina, la pongo en el horno y digo, el pan no salió bien. Because there is that whole process. Porque hay un proceso completo que hay And que that's what every church is expected to do starting in January and February and through the whole year. Eso es lo que estamos esperando que cada iglesia haga empezando enero, febrero, marzo y durante todo el año. That's the method that works. Ese es el mensaje que da resultados. And that's the method that brings good results when we see baptisms and people accepting Jesus. Ese es el método que vemos que da resultados cuando las personas se bautizan. And now, in this line, following this line, how do you see the digital ministry collaborating with the local churches to enhance evangelism? The Georgia Cumberland Conference cannot expect any results if it's not done through the local churches. Okay, la conferencia no puede esperar resultados si no es a través de las iglesias locales. Because the conference is there to offer help and resources. La conferencia está ahí para ofrecer ayuda y recursos. And I believe you asked about the digital evangelism. Digital, Ajá, Digital. el ministerio digital. And we live in the age when people are on their phones and TVs all the time. Vivimos en una época donde todo el mundo está en su televisor o en su teléfono móvil. We recently were at the airport, me and my wife, Recientemente yo estaba con mi esposa en el aeropuerto. and just looking at the crowd of people, Estaba mirando a todas las personas que estaban allí. everyone is looking down into their Todo el phones. mundo estaba mirando hacia abajo en su teléfono. They don't talk to móvil. each other that much. Nadie habla los unos a los otros. That's why, as the conference office, we're trying to encourage local churches to develop their digital methods of communication. Es por eso que la conferencia insta a las iglesias que desarrollen su ministerio digital. I feel very sad when I need to visit a church and I go online on Friday before I travel and there's nothing on the website. Me siento muy triste cuando voy a visitar a una iglesia y voy a su website, a su sitio en las redes y no veo nada. Oh, there is nothing in their social media. There would be no Facebook or Instagram account. No tienen ninguna cuenta en Facebook, Instagram, no hay nada en las redes sociales. Because when we invite people to come to our churches, the first thing they do now is they check our digital presence. Porque cuando invitamos a una persona a venir a la iglesia, lo primero que ellos hacen es mirar las redes sociales, saber de qué se trata la iglesia. That's the language of this world today. Ese es el lenguaje de nuestro mundo hoy en día. And it's the same way as you want to preach the gospel in the United States and you do it in Chinese. Eso sería como tratar de predicar el evangelio en Estados Unidos y hacerlo en el idioma mandarín o chino. You may have a great message, Puedes tener un buen mensaje, un tremendo mensaje, but they will not hear it and they will not understand pero it. ellos no lo van a escuchar y no lo van a entender. That's why doing it digitally through video production or social media production or even the website is a key element in reaching the younger generation especially. Es por eso que hacer videos, la presencia en los medios sociales, en los canales de YouTube es algo tan importante para la generación hoy en día. That's why the Georgia Cumberland Conference is trying to support with available resources whatever digital evangelism is available in local churches so that it would enhance and grow.
Es por That's eso que good. nuestra conferencia, Georgia Cumberland, está tratando de ayudar a las iglesias a que puedan desarrollar sus ministerios digitales para el evangelismo. Well, the Atlanta metropolitan area is one of the most diverse and rapidly growing region in the United States. What evangelistic activity or plan does the Georgia Cumberland has for reaching people in the Atlanta area? El área metropolitana de Atlanta es una de las más diversas y de rápido crecimiento en los Estados Unidos. Así que iniciativas evangelísticas tiene la conferencia de Georgia Cumberland para alcanzar a las personas en esta área. That's why 2026 is specifically the year of evangelism for Metro Atlanta area. Amen. Eso es Amen. por eso que el 2026 es el año evangelístico para la área de Atlanta. Individual churches can do good things, Las iglesias individuales hacen muchas cosas buenas y lo pueden hacer. but when we join hands, Pero cuando nos unimos y unimos nuestras manos, we can expect greater power Podemos. and better results. podemos encontrar poder y mejores resultados. This year is Share Hope for Metro Atlanta. That's the title, that's the name, Share Hope. Don't forget that. No se le olvide eso. Share hope. Compartir esperanza, eso es lo que viene para Atlanta en este año. And again, there is that whole cycle of evangelism where all churches of Metro Atlanta are joining their hands. Es un ciclo evangelístico donde todas las iglesias del área metro de Atlanta se van a unir en estos esfuerzos. One of the big projects of our collaboration is starting in 3 weeks. That will be the great controversy distribution. 100,000 books will be distributed across Metro Atlanta. Uno de los proyectos que comienza en 3 semanas, amigos, 3 semanas, se estará repartiendo el libro El conflicto de los siglos en toda el área metro Atlanta. There are several evangelism rallies that are planned for Metro Atlanta area. También vamos a tener cruzadas evangelísticas en todo el área de Atlanta. There is a free clinic that will come to Atlanta to reach out to our local communities here. También vamos a tener unas clínicas de salud gratis que va a haber en el área de Atlanta para toda la comunidad. And then, of course, we invited the It Is Written ministry with John Bradshaw, and he's coming with a team of speakers to speak through the whole Metro Atlanta in October. Wow, En octubre excellent. está invitado el ministerio en inglés It Is Written, pero en español está escrito. Escrito está. Con su evangelista para el área de Atlanta. Ellos van a estar con nosotros en el mes de octubre. And English-speaking churches and Spanish-speaking churches, they are all participating in this Share Hope evangelistic initiative. En esta iniciativa van a estar participando las iglesias de habla inglesa, también las iglesias de habla hispana, donde la iglesia Metro es parte. And then there is a big day on October 31. Hay un Amen. gran día en octubre 31. That'll be the day of our baptisms across the Metro Atlanta area in Va a all ser churches. El día del gran bautismo en toda el área de Atlanta. I'm excited about this collaboration of all the churches working together. Yo estoy muy contento con esta colaboración de todas las iglesias trabajando juntas. And it'll not be just English or Spanish. There will be Romanian also and Korean also. Ay, no solo inglés y español, amigos, también a ver rumano y coreano. Wow, excellent. Can you repeat the slogan for the Share hope. Share Hope? So, Compartir esperanza, ese es el eslogan. Mira y Vive Media Center, Share Hope. So, wait Mira for y us too. Viva, Mira y Vive, perdón, también comparte esperanza. Amen. Well, finally, Pastor, what a message of hope would you like to share to our people, to the people who see us? I want everyone to know that they are important in the eyes of Jesus. Amén, amén. Yo quiero que todos sepan que son importantes a los ojos de Jesús. Because the enemy of God is trying to put us down. Porque el enemigo de las almas y de Dios quiere mantenernos abajo en el piso. But Jesus is saying, you are my children. Pero Jesús Amén, dice, amén. ustedes son mis hijos. And he says, I need you. Y Jesús dice, yo te necesito. I can help you. Yo te puedo ayudar. I can save you. Yo te puedo salvar. That's what everyone needs to know in Metro Atlanta
and way beyond. Eso es lo que todos tienen que saber en Metro Atlanta y a través de todo el mundo. Because Jesus is coming soon. Porque Amen, Jesús vuelve pronto, amigos. And that's why we want to share hope. Y Yes. pues por eso que queremos compartir esperanza. Pastor, from Mira y Vive Media Center and Iglesia Metropolitana, we are open to work together to share hope. Amen. Nosotros aquí en Mira y Vive Media Center y también la Iglesia Metropolitana de Atlanta queremos trabajar en conjunto para compartir esperanza. So thank you again to be with Gracias us. otra vez por estar con And nosotros. you stay with us. Don't forget, share and like, share, and also be ready for share hope with us starting soon. Manténgase con nosotros, compartan, denle like para que otras personas puedan recibir esta programación y podamos compartir esperanza para todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este espacio de información y esperanza. Recuerda, la fe también se vive en lo que vemos, escuchamos y compartimos. Síguenos, comparte y comenta. Esto fue Revista Metro. Hasta nuestra próxima edición. Mira y vive en Jesús.